Buenos días de nuevo para todos los que no solamente me habían escuchado, pero ahora me están viendo, ahora me están mirando a través de la TV, irmsalon.com TV. Allí nos encuentra todos los mensajes que hemos grabado, todos los mensajes que se han transmitido, ya sea el devocional, o sea, el Débora de la pastora Patricia, o sea, el Restaurados por su gracia por el profeta evangelista Josué, o el de Agentes de Cambio. Todos están grabados y usted los encuentra en YouTube. Si usted nos busca en irmsalon.com a través del YouTube, ahí encuentra todos los mensajes. Hoy los invito para que participemos de algo bien hermoso que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, quiero hacer como una breve recuerdo histórico de algo que pasa aquí. Estamos mirando en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Pero quiero traerles a memoria que Samuel es un hombre que no debió haber nacido. Samuel, todos sabemos que la mamá de Samuel era una mujer estéril, que tenía problemas de pareja, que tenía problemas matrimoniales, que tenía, el esposo tenía otra esposa, era legal en aquel momento, era permitido en aquel momento. Tenía otra esposa la cual la molestaba, le infamaba, le atormentaba. Entonces ella oró a Dios y Dios le regaló ese hijo llamado Samuel. Por eso digo yo que era un hombre que de manera natural no debió haber nacido. Pero que cuando Dios tiene propósitos, Dios hace milagros y esos milagros tienen un propósito en la tierra. Dios no va a hacer un milagro sencillamente para darle gusto a una persona, como muchos equivocadamente piensan, que le piden al Señor un milagro y que Él tiene que hacer el milagro porque es fulano, fulana lo pide. No, Dios hace milagros y los milagros tienen un propósito especial, ya sea para honra, gloria y alabanza de su nombre, para bendición de muchos, para bendición de una familia. Bueno, qué sé yo, lo que Dios hace y lo hace perfecto de acuerdo para cada uno. En aquel tiempo había un sacerdote. Ana tenía un problema familiar con el Cana, que era su esposo, pero también había un sacerdote por allí, un líder espiritual, que no funcionaba muy correctamente en el servicio de la obra del Señor. Este sacerdote llamado Elí tenía algunas situaciones de falta de carácter y falta de templanza respecto al manejo familiar. Entonces él permitía mucha libertad o mucho libertinaje en sus hijos. Y Dios estaba, si me vale la expresión, Dios estaba cansado de eso. Aunque muchos no lo crean, Dios se cansa cuando en algunos lugares hay un sacerdote o una persona cabeza de ministerio, cabeza de familia con una responsabilidad ministerial que no es funcional dignamente delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Sencillamente pone su mano sobre aquel sacerdote, sobre aquel líder, sobre aquella autoridad espiritual, para levantar una nueva generación, depurar la santidad que debe tener la iglesia, que debe tener el pueblo de Dios. Santifica, cambia y quita, y Él hace porque Él es Dios. Y después de todo, la responsabilidad espiritual, si fuera personas no creyentes, si fueran personas que no sirvieran en la obra, pues iban a seguir quién sabe cuánto tiempo, posiblemente se morirían de viejos. Pero cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que está llamado y que está sirviendo en el camino del Señor, Dios tiene que depurar, porque se está afectando a un pueblo, se está dañando a un pueblo. Y el sacerdote Elí dejaba que sus hijos, dos hijos que él tenía que se llamaban Ofni y Finés, esos dos muchachos vivían como querían, oído ministros del Señor, oído hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de hombres y mujeres que le sirven al Señor. Ustedes son los hombres o las mujeres muy bendecidos a ser el hijo o la hija del pastor. Es una enorme bendición porque es un mandato del cielo, es una enorme bendición. Pero no se les olvide que tienen una gran responsabilidad. Si su señor padre, su señora madre o uno de sus hermanos sirve en el templo, ya sea como maestro de escuela dominical, como ujier, en cualquiera de las áreas del ministerio, o tienen el honor de ser un pastor, una pastora, una persona que sirve allí, cuiden el testimonio de ellos porque es una dignidad que también les corresponde a ustedes. Me acuerdo en ese momento en algunas familias tradicionales en Colombia, sobre todo por nuestra zona cafetera, la gente que aquí en Colombia llamamos paisas, que ellos, muchos son muy religiosos, la zona de Quindío, Risaralda y todo esto muy religiosos, y para ellos es un honor tener dentro de su hogar o de su familia una monja o un sacerdote, un cura. Para ellos
Tener dentro de la familia un tipo de personas de esas es lo mejor que les puede suceder. Pues quiero que sepan que tener dentro de nuestra familia un pastor, un líder, un sacerdote, una profeta, un maestro de la palabra es un honor muchísimo más grande que cualquiera de lo que puedan tener religiosamente. Entonces tenemos que cuidarlo. Y ustedes que tienen la responsabilidad, no estoy diciendo con esto que vayamos a obligarlos, pero que también debemos ser un ejemplo para ellos, en comportamiento y en templanza, en respeto por la palabra del Señor. Y aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, yo les dije el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, pero me está diciendo en el capítulo 2, versículo 12, hablando un poquito de los hijos de Elí, dice en el versículo 12, leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué dura esta palabra encontramos allí. Encontramos algo que de verdad es confrontante, hace un contraste. Primero, los hijos de Eli era el sacerdote. Y dentro de las costumbres, o históricamente hablando, el sacerdote, o los judíos, discúlpenme, los judíos, ellos enseñaban a sus hijos la escritura. El sacerdote Elí tenía una enorme responsabilidad primero con su familia, con sus hijos, su esposa, todos los de sus cercanos, todos los de su alrededor tenían una enorme responsabilidad con ellos. Primero, ser ejemplo. Segundo, ejercer autoridad. Y tercero, enseñarles la palabra. O primero, enseñarles la palabra. Segundo, ejercer autoridad. Y tercero, ser ejemplo. De todas maneras, eso tenía que suceder en el sacerdote. Ahora, un principio de ser ejemplo es enseñarles la palabra. Cuando yo practico y cuando yo enseño, tengo una cantidad de terreno ganada. Y yo me gano la dignidad, el respeto por comportamiento de vida. Que yo no puedo decirle a mis hijos, busquen de Dios, y yo mientras ellos oran o leen la Biblia yo me pongo a ver televisión. Eso no tiene sentido, es incongruente ese tipo de situaciones. Entonces, los hijos de Elí dicen aquí que eran hombres impíos. Tengo una claridad en esto y quiero transmitirle esto. Hay inconversos, hay impíos y hay creyentes. A veces pensamos que los impíos es la gente no creyente o el inconverso. El impío es alguien que conoce a Dios, y este texto me respalda, y hay más textos de la palabra del Señor. El impío es alguien que conoce a Dios pero no practica lo que Dios manda. Eso es un impío. Mucha gente se aparta del andar en el Señor porque la Biblia dice por allá en el libro de Apocalipsis que ojalá se fuese frío o caliente, pero que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces muchos se apartan del Señor, vuelven al mundo, a practicar las cosas del mundo y dicen, yo es que ahorita estoy frío. Mire, nunca podrá alguien que conoció a Cristo y que gustó las delicias del Señor, se deleitó en Él y fue instrumento de Dios para otro, ya sea en palabra de ciencia, en palabra profética, en oración intercesora, con un ministerio, nunca podrá volver a ser el mismo inconverso que era antes. Ya conoció la verdad de Cristo, ya no puede ser igual, ya no va a ser igual. Entonces, esa persona que actúa de esa manera, y si me está viendo alguien, yo quiero decirle que es una muy buena oportunidad, una muy bonita oportunidad para que se vuelva a acercar al Señor. Él tiene sus brazos abiertos para escucharle, para recibirle, para abrazarle, para consolarle, para decirle, levántate, vamos para adelante, a darle la palmada en la espalda, decirle, vamos para adelante, porque ese es el Dios que yo tengo y ese es el Dios que yo predico, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que nos ayuda, que nos fortalece y nos saca adelante. Entonces, si se quiere acercar, pero de lo contrario, no diga que estoy frío, diga, estoy actuando de manera impía. Conozco la verdad y estoy actuando de manera impía. Entonces el texto me está diciendo que los hijos de Elí eran impíos. Los hijos de Elí, dice el texto, los hijos de Elí y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ustedes sí creen que los hijos de Elí en algún momento no pudieron ver a su padre orando? ¿O leyendo las escrituras? ¿O ministrando al pueblo? Claro que ellos lo vieron, así fuera de niños, se dieron cuenta toda su vida. Su papá fue sacerdote, se daba cuenta cómo actuaba y cómo hacía y cómo servía al pueblo. Entonces, estos muchachos, aunque conocían, no querían vivir. Y ahí, por eso en el texto bíblico los cataloga como impíos. Ahora, cuando está sucediendo eso, para que el hijo sea impío, ahora, una cosa es que mis hijos anden o no anden en el Señor. Por la bondad del Señor, ya lo he dicho en otras ocasiones, todos mis hijos, mi esposa, todos mis hijos andan en el Señor y le sirven al Señor.
Pero si el hijo no anda en el Señor, venga, padre, siervo, sierva del Señor llamado, ejerce la autoridad en su casa. De la puerta de la casa hacia afuera es su vida, más si son mayores de edad, si son independientes financieramente. Pero dentro de su casa la autoridad es usted. No permita que lo que usted ha consagrado en su casa para la gloria del Señor, vengan ellos con actuaciones impías y hagan otra cosa. No es posible que en la casa donde se hace un grupo familiar, un grupo de oración, se hace el grupo de oración, se termina el grupo de oración o célula o culto familiar, como quieran llamarle, se hace, y luego salieron los hermanitos, las personitas que fueron allí a recibir de Dios, quitan todo y las mismas sillas y los mismos muebles que utilizaron para glorificar a Dios. Ahora viene el hijo o la hija del hermano, de la hermana, y entonces puso otro tipo de música, trajo trago, trajo amigos irrespetuosos, groseros, burladores, y ahora hicieron una fiesta con un desorden. Allí es donde el cabeza de hogar, el hombre de Dios, la mujer de Dios dice, en esta casa gobierna el Señor y aquí como soy la autoridad no permito que pasen este tipo de cosas. Esa es la autoridad que hay que ejercer. Eso es lo que tenía que ejercer Elí. Los hijos de Elí, él pudo haberle dicho, bueno, si no quieren someterse a Dios, pues no se sometan, no hagan caso, no sirvan a Dios, pero tampoco participen de los santos de Dios, porque eso era lo doloroso, que el pueblo los veía cómo actuaban y cómo se comían lo que era consagrado para los santos del Señor. Entonces ahí alcanzaron a tocar, si me vale la expresión, la ira del Señor, y dice Dios, no, estos me están afectando el pueblo y están afectando a los santos. Ahí hay un principio de autoridad que nosotros debemos ejercer en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo lo hablo con seguridad de mis hijos, yo estoy seguro de eso, mis hijos nunca han pisado una discoteca. No han consumido ni drogas, ni cigarrillos, ni alcohol. Desde el principio les enseñamos el amar al Señor. Los que nos conocen más cercanos saben que mis hijos no van y no buscan a Dios por obligación. Y ellos saben que el que le da la respuesta desde el más pequeño hasta el mayor, hasta el más viejo, saben que las respuestas vienen del Señor. Cualquiera podría decir, eso es muy fácil. Es fácil en la medida que yo como padre sea un modelo para ellos a seguir en sentido de responsabilidad, de dar protección, de dar cobijo, de dar ayuda, de dar seguridad, de abrazarles cuando necesitaba abrazarles, pero también de hablarles seria y firmemente cuando había que hacerlo. Eso era lo que tenía que hacer Elí, pero nunca lo hizo, nunca ejerció autoridad sobre sus hijos. Pues el corazón de Dios se duele y tiene que levantar a alguien que no debió nacer. Necesita Dios un milagro para cambiar una generación, para cambiar un pueblo. Y levanta a un hombre santo como Samuel, con promesa desde antes de nacer. La mamá lo comprometió a que lo iba a entregar al Señor. Apenas naciera, la Ana, la mamá de Samuel, dijo, si me das un hijo varón, lo consagraré a ti. O sea, ella no dijo, yo quiero una mujercita. En aquel tiempo las mujeres no eran miradas con tanto aprecio como los varones. Para Ana no era posible que consagrara si hubiese nacido una niña. Ella pidió exactamente lo que quería y sabía para qué lo quería y sabía por qué lo quería. Ella quería un hijo que fuera varón, que era un honor enorme socialmente. Y lo otro que Ana tenía bien claro es que lo mejor que le puede suceder a mi hijo es que sea un siervo de Dios, es que le sirva a Dios. Esa seguridad de un padre. A veces preparamos nuestros hijos para que sean buenos médicos, buenas enfermeras, buenos odontólogos, buenos abogados, buenos ingenieros, buenos arquitectos y las mejores profesiones y que trabajen en los mejores lugares, pero no los preparamos para ser siervos del Señor. Y cuando llega esa profesión y cuando empiezan a llegar las finanzas, entonces ellos se inclinan más por la profesión y por las finanzas que por servir al Señor. Entonces ahí debe existir un principio de claridad. Lo mejor que le puede suceder a cualquier hombre y mujer aquí en la tierra, o cualquier hombre o cualquier mujer aquí en la tierra, es que sea primero un buen siervo de Dios. Lo demás son añadiduras que son necesarias, claro. Mire, un problema que tenemos ahora aquí en Colombia, lo vivimos ahora en la situación política en la ciudad de Bogotá. Lanzamos, como iglesia cristiana, nos respaldamos a un hombre que es un muy buen hombre de Dios, que maneja una entidad que maneja finanzas aquí para la vivienda de las personas.
lo apoyamos, lo respaldamos, pero nos dimos cuenta que proporcionalmente no alcanzó sino al 3% de toda la cantidad de votantes en Bogotá. ¿Qué es lo que mira la gente? Que muchos de los cristianos no son buenos políticos. Y eres muy buen hombre de Dios, es muy buen administrador de las cosas de Dios, pero en la cuestión política no es bueno. Y es que no hemos preparado gente para eso. No hemos preparado personas para eso. Muchos tienen la profesión, pero no se prepararon para esa área. Y es bueno servir al Señor, pero también allá la política es el arte de gobernar y gobernar bien. Otra cosa es la politiquería, que es la que muchos utilizan. Entonces, preparar gente para que le sirva al Señor, pero que tenga una profesión, que es la añadidura, y le sirva bien al Señor dentro de su añadidura. Yo sé que si el pueblo de Colombia se uniera, sería capaz de colocar un alcalde, un gobernador, un presidente de la república, pero no tenemos gente capacitada para eso, porque hay que tomar decisiones muy claras y muy drásticas. Esa persona que llegue allí tiene que estar bajo la guía perfecta del Señor para no caer en los exabruptos que han caído la mayoría de gente que se han metido en la política sin conocer eso. Entonces Dios tiene que levantar a un hombre. Y toma acá el corazón de una mujer estéril. Si me das un hijo varón, yo lo entregaré a ti, consagrado todos los días de la vida. Y allí el joven, el niño nace y la mamá cumple la promesa, que eso es un hecho bien importante. Pero ya era un propósito, un plan de Dios. Dios estaba cansado de lo que sucedía con Elí y lo que sucedía con su familia. Cuidado, siervos y siervas del Señor. Usted que está llamado a un servicio en el Señor, que trabaja allí en lo más mínimo en la congregación donde Dios lo colocó. Dios está mirando cómo es su trabajo y Dios está mirando cómo es su comportamiento familiar. Entonces Dios se cansa. Dios cuando se cansa levanta a otros. Hay muchos Elís y muchos Ofni y Finés que van a ser quitados porque Dios llegó el tiempo en que levante a muchísimos Samueles. Si usted tiene allí a su hijo, a su hija, puede ser un Samuel para la gloria del Señor. Ese bebé, ese nieto que usted tiene ahorita ahí alzado, que quizás llora, que quizás molesta, es el Samuel para la gloria de Dios, porque Dios va a quitar a otros y lo va a levantar a él y la va a levantar a ella para honra y gloria de su nombre, porque es una bendición, porque estuvo a punto de morir y no murió, porque el enemigo quiso cortarlo de esta tierra, pero ahí está, porque quizás fue concebido de la manera menos pensada por nosotros. Nosotros decimos a veces, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué vino este hijo? ¿Por qué vino esta hija? ¿Por qué mi hija resultó con un niño, una niña? ¿Cómo es eso sin el matrimonio, sin haberse casado? ¿Cómo es posible? Dios tiene propósito. En la forma como fue concebido no es lo más importante. Lo importante es que sea consagrado para la gloria del Señor. Y ese hijo que nació allí, ese hijo que está allí, es un Samuel para la gloria del Señor. Y aquí dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ya aquí aparece un apartamiento de un niño. Dios se había cansado de un par de líderes allí, de hijos de sacerdote y del mismo sacerdote y de la familia sacerdotal, y de personas allí que no tenían carácter, no tenían templanza y estaban abusando de lo que Dios le había dado. Y levanta a este niño es consagrado y esta consagración tiene un propósito, que le sirva al Señor, que le sirva a Dios. Y dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. O sea, un efod es una vestidura que se lleva debajo de su vestido normal, lo que en algún tiempo llamábamos en Colombia, creo que todavía en algunos lugares de Colombia se utiliza como un fondo o unas enaguas, se utiliza debajo de un vestido formal. Allí se lo colocaba. Y a Samuel, como ellos se vestían con túnicas, debajo de su túnica le colocaba una prenda delicada, hermosa, agradable, hecha para él. Los reyes y los sacerdotes usaban efods muy especiales porque era lo que iba pegado a su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ellos sentían un profundo respeto por su cuerpo, no por humanismo, sino porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces era delicado. Por eso cuando había situaciones difíciles, ellos se quitaban el efod y se vestían de cilicio, colocaban sobre su cuerpo ceniza y colocaban encima algo que les molestaba y hería su piel, porque tenía el dolor, tenían la angustia y eso lo manifestaban tocando su piel y maltratando su cuerpo físicamente. Entonces allí Samuel lo vestía con un efod de lino. Pero vamos al capítulo 3,
que es nuestro texto central, y dice en el verso 1 del capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Qué bendición cuando eso sucede. Qué bendición, porque cuando falta la visión, cuando falta el propósito, cuando no hay ideales, cuando no hay sueños, se tiene que levantar usted, un soñador, un hombre con propósito, una mujer con propósito, con ideas, con llamamiento del Señor. Dice que Samuel ministraba a Jehová el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía Samuel ministrando a Jehová? Dice que en presencia de Elí. ¿Cuál era el oficio de Samuel? Y aquí voy a decir algo que puede sonar no tan agradable o no tan bonito, pero a veces el orgullo a nosotros a veces nos molesta. Pero hay algo que es bien claro, es que cuando servimos al hombre o a la mujer que Dios tiene allí, estamos sirviendo a Dios. Cuando usted está siendo fiel, cuando está siendo útil a la obra del Señor, siendo fiel a un hombre, a un líder, hay personas que dicen, no, yo no me someto a hombre, yo solo me someto a Dios. Vea, la realidad es que el orden de Dios está manifestado a través de hombres. Gústenos o no nos guste, siempre habrá personas que nos enseñarán y debajo de las cuales estaremos en autoridad, así no nos guste. Así no estemos de acuerdo, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, si está en un empleo, si está en un colegio, si está en la universidad, si está en cualquier denominación de iglesia cristiana o en una secta, siempre estará sometido a autoridad. Siempre será así. Y la autoridad que es allí, que hay, que siempre será una autoridad delegada, esa es una autoridad que porque fue delegada es una autoridad respaldada. Esto es lo que sucedía con Samuel. Samuel sabía que la autoridad era el sacerdote Elí. Él podría pensar, y si quizás los hijos de Elí le enviaban o le daban una orden a Samuel, Samuel sencillamente tenía que ser obediente a esa orden. Era la autoridad que él tenía en el momento. Cuando se sirve a la autoridad, se sirve a Dios. Tan sencillo como eso. No está de acuerdo con la autoridad, pues pídale a Dios que le cambie. No que le cambie, que le coloque en otro lugar. Pero órele al Señor. Si esa autoridad a usted le parece que no es digna, pues no hay nada más incómodo que trabajar con alguien con el que uno no está de acuerdo. Pero ojo, porque si son sentimientos suyos, donde quiera que vaya, va a encontrar problemas. Porque siempre va a tener que estar sujeto a autoridad si quiere crecer. Si no quiere crecer, pues seguirá allí dando tumbos de un lugar para otro, golpeado de una manera, golpeado de otra manera, sufriendo de una manera, sufriendo de otra manera, pero no teniendo un crecimiento y una seguridad en el Señor. Entonces siempre estaremos sujetos y sometidos a autoridad. ¿Qué es lo que hacía Samuel? Él ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía con Elí? Elí era un anciano. En muchos lugares, por lo menos aquí en Colombia, en muchos lugares, en los campos sobre todo, a veces dejan un niño para que cuide el abuelo o la abuela, una anciana. ¿Qué es lo que hacen ellos cuidando el anciano o la anciana? Está pendiente de qué se le ofrece, qué necesita, las necesidades primarias o fisiológicas allí. El niño tiene que estar pendiente, ir, traer, ayudarlo a vestir, a ponerse sus sandalias, a ponerse la ropa, a peinarlo, a cepillarlo, bueno, todo ese tipo de cosas. Muchas veces ponen niños a hacer ese tipo de oficio. Pues Samuel hacía ese tipo de oficio, era el sacerdote, lo ayudaba a vestir, a colocar el efod, a prender las lámparas allí, a caminar apoyado como lazarillo apoyado allí para ir al templo y todo este tipo de cosas, que ese era el oficio que tenía Samuel allí. Él estaba sirviendo al Señor porque estaba sirviendo allí a Elí, estaba en presencia de Elí y allí le servía. Usted imagínese los hijos de Elí con esa forma de ser y con esa falta de templanza del padre. Yo me imagino que hizo como muchos hijos hacen ahora. Ven que su papá está viejo, que su papá ya no puede defenderse o actuar de la misma manera y sencillamente lo dejan abandonado y solo. Lo dejan allí sin que nadie lo acompañe. Dios en su bondad y en su misericordia le entrega a Elí ese hombre de Dios, ese profeta Samuel, para que él entrara a formarse. Dice allí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea, ¿qué formación tenía Samuel? ¿Qué conocimiento tenía Samuel? Si escaseaba, él estaba con el sacerdote. Y dice la palabra del Señor que la palabra de Jehová escaseaba.
¿Qué fundamento, qué formación básica tenía Samuel? Era relativamente poco comparado con el enorme ministerio que él había sido llamado a tomar, pero ese poco en obediencia Dios lo toma y lo levanta. O sea, el Señor hace con Samuel que él sea obediente y sea fiel, y repito eso, siendo fiel a Elí, estaba siendo Samuel fiel a Dios y estaba recibiendo una formación. Había escasez, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Alguno podría decir la palabra profética, ¿no? La enseñanza de la palabra. Más que la palabra profética, una palabra de ciencia, una visión, una revelación, es el conocimiento de la doctrina. A Elí no le interesaba mucho, porque él veía que no había principios, no había delegado, no había dejado herencia para que transmitieran la palabra. Y cuidado con los hogares y con los lugares donde se fundamentan más en profecías que en conocimiento de la palabra. Hay que estar muy alerta, porque el fundamento de la iglesia y el fundamento del hogar y el fundamento de la familia está aquí, en el conocimiento de la palabra del Señor. Dice que no había visión con frecuencia y se refiere a tipo de proyectos, pero también a tipo de situaciones espirituales. Dios no les mostraba nada. ¿Por qué? ¿Por qué no mostraba a Dios nada? Porque no había alguien que buscara al Señor para que trajera esa palabra. El joven Samuel ministraba, pero vámonos al versículo 7. Dice aquí, y Samuel, mire cómo se encuentra. Porque Samuel está teniendo una experiencia que escucha la voz de Dios por obediencia. Mire que la obediencia cómo lleva. Samuel escucha la voz de Dios y corre donde el sacerdote Elí. Esto sucede durante 3 ocasiones hasta que el sacerdote Elí entiende. Pero después de la tercera vez el sacerdote Elí entiende y dice, no, eso es Dios que quiere hablar con este muchacho. Entonces él le dijo, habla porque tu siervo escucha, y eso fue lo que hizo Samuel. Hasta el fin el sacerdote entendió cómo estaría de vendado el sacerdote, qué fundamento tenía Samuel, pero la obediencia lo lleva a levantarse a uno muy alto. Mire, yo le aconsejo a usted, yo sé que me están viendo líderes que saben muchísimo más, tienen muchísima más preparación en lo secular, en lo profesional y en lo ministerial que el pastor que tienen allí delante. Sea obediente a ese pastor. Sea obediente a esa pastora. No, es que es una mujer y yo a las mujeres no le obedezco. Mientras Dios lo tenga aquí, sea respetuoso y sea obediente y póngase a disposición de esa persona, porque Dios, si usted es obediente, a usted lo va a levantar muchísimo. Pero si no es obediente y el orgullo le come el corazón y el orgullo le corre el alma y le afecta el espíritu, usted va a perder, no va a crecer como Dios quiere que crezca. Usted puede decirme a mí, yo tengo muchísimo conocimiento teológico, puede tener muchísimo conocimiento teológico, pero quiero decirle con verdad, si usted no se somete a la autoridad, todo ese conocimiento teológico puede estarse perdiendo. No se puede desconocer que sabe, pero aprenda a someterse a la autoridad. Samuel lo supo hacer. Y Samuel, cuando escucha la voz de Dios, corre allí. No mire con desprecio al pastor. Él es de otra generación, pero es un siervo de Dios, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Muchos casos hemos visto. Yo he visto hombres de Dios tan tremendamente usados. Conozco un hombre aquí en la zona donde, por la bondad y misericordia, el Señor nos ha colocado, que no aprendió a leer. A él le leen la palabra del Señor y él ministra la palabra. Y qué tremendo hombre, cómo Dios lo utiliza. Un hombre sencillo, un hombre hasta tímido, un hombre bastante introvertido, pero cuando tiene que exponer la palabra, no hay quien lo detenga. Muchos podrán decir, pero ¿qué me puede aportar este hombre que ni siquiera tuvo la primaria? Pues le puede aportar lo que usted necesita, presencia del Espíritu Santo. La persona que está allí delante suyo le puede aportar presencia del Espíritu Santo. Quizás sin conocimiento, no, pero en unción, sí. Y ahí es donde usted tiene que saber, comprometerse y respetar. Las dos cosas son necesarias, pero un hombre que ama a Dios y transmite lo que sabe de Dios y es capaz de hurgar en el cielo para traer bendición a su vida, es un hombre que se merece todo el respeto. Es una mujer que se merece todo el respeto. A veces a las viudas las miramos con desprecio porque es una mujer cabeza de ministerio. Yo creo firmemente, así les incomode a muchísimos que me ven y me escuchan en otros lugares, yo creo firmemente en el ministerio de la mujer en igualdad
Jehová como con el hombre. O sea, pueden haber mujeres en todas las áreas ministeriales sirviendo y sirviendo de la misma manera que puede servir cualquier varón en cualquier lugar. Yo creo firmemente en eso, que Dios nos mira es a través del Espíritu, y los espíritus son asexuados, no tienen sexo. Dios nos mira así de esa manera y Dios nos utiliza de esa manera. Entonces, vamos aquí con Samuel, que por obediencia alcanzó grandes victorias en el Señor. Y este hombre dice en el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Contrastes encontramos en estos principios del ministerio de Samuel. ¿Cómo así? Samuel ministra a Jehová, Samuel es consagrado a Jehová, Samuel sirve a Jehová en presencia de Elí, pero dice en el verso 7, y el joven Samuel no había conocido a Jehová. Entonces, ¿cómo lo estaba haciendo? ¿De qué manera servía Samuel a Jehová? ¿Cómo era la forma de Samuel? ¿Cuál era su práctica de vida? Cuando yo miro eso, digo, entonces Samuel antes, ¿qué hacía? Si no lo conocía, hasta ahora tiene el llamamiento, escucha la voz de Dios. Él por la obediencia, allí estaba ministrando el Señor. Mire que uno encuentra tanta gente, tantas sorpresas que se lleva uno en tantos momentos, tanta gente que le sirve a Dios, que tienen la gracia de Dios y a veces ni siquiera asisten a la congregación. Ni siquiera van al templo, pero son modelo en el trabajo, son respetuosos de sus líderes, de sus personas de autoridad en donde emplea sus jefes inmediatos. Si son esposos, son buenos esposos, amantes de sus esposas, detallistas, cuidadores de sus hijos, aportan a sus hijos, son un ejemplo de persona socialmente, buen vecino, buen amigo, fiel, honesto, serio, sincero. Se puede hablar con ellos, se puede negociar con ellos. Hay unos principios éticos marcados en su vida real y uno dice, wow, esa persona sin Cristo y todo lo que hace, le falta ser salvo nomás. Pues Samuel no conocía a Jehová, pero le servía a Jehová porque había una consagración en su vida. No había conocido aún a Jehová, ni la palabra, es que vean lo que está diciendo el texto, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él no tenía doctrina. Y como no había doctrina, no había la revelación. Ahora la importancia de la revelación de la palabra. Yo creo que Samuel sí leía los rollos, podía hacerlo, posiblemente. Muchas veces escuchó a Elí, muchas veces le ayudó a Elí a abrir y a buscar allí el texto bíblico. Y la palabra él la funcionaba de manera normal. Me imagino, como si hoy en día, volviendo a hablar de los niños, que el abuelito o la abuelita le dice, papito o mamita, léame la Biblia, como hay muchos en muchos lugares, léame la Biblia, yo quiero que me lea un texto de la Biblia. Entonces ellos van y leen la Biblia y listo. Pero tienen sencillamente lectura de la palabra, pero no hay revelación de la palabra. Para que hubiese la revelación de la palabra en Samuel, lo que él necesitaba era el encuentro con Dios, conocer a Dios. No era sencillamente leer la palabra, era tener la revelación de la palabra y primero tenía que tener el encuentro con el Señor. Eso es lo que sucede con nosotros. Mire lo que pasa cuando una familia sacerdotal le falla al Señor. Dios no va a permitir que su obra se detenga. Dios no va a permitir que el trabajo que Él se prometió hacer con alguien se detenga. Si usted no quiere ser canal de bendición, y aquí soy un poquito duro, si usted no quiere ser instrumento de Dios y no quiere ser canal de bendición, pues Dios tiene 10 o 20 o 100 que se van a levantar a servir si usted no lo quiere hacer. Usted no es imprescindible, es importante pero no es imprescindible. El único imprescindible se llama Jesús de Nazaret. Si yo no quiero hacerlo, hay una cantidad de gente que lo quiere hacer, que Dios los tiene allí. Elías decía que él estaba solito, que no quedaba sino él. Y el Señor le dijo, Elías, no sea un soñador. Tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, no piense usted que si usted no lo quiere hacer o que para usted es muy duro, Dios le dice, mire, si usted no lo quiere hacer, hay 7,000 que lo quieren reemplazar. Si usted no lo quiere hacer, mucha gente querrá hacerlo. Si los hijos no querían hacerlo, el pueblo de Dios de todas maneras iba a ser bendecido. Y se levantó un Samuel. El que está allí es un Samuel, un hombre de carácter, un hombre de templanza, un hombre de unción, y usted tiene la obligación, el deber de capacitarlo para servirle al Señor. Cuidemos mucho de los Samueles,
Porque muchos Elís y familias de Elís, muchos Ovni-Finés van a ser quitados del sacerdocio para que se levanten los Samueles a servirle al Señor. Y usted que quizás ha tomado actitud de no le sirva al Señor, es un buen tiempo para que vuelva a los brazos del Señor, se reconcilie con Él y a trabajar en su obra. Los tiempos son bastante difíciles y se ha acercado ya bastante el retorno de Cristo por su iglesia, el volver a levantar su iglesia para que nos encontremos con Él en las nubes. ¿Qué está haciendo de lo que Dios le ha dado? ¿O qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? Le dejo la inquietud. Vuelvo en un momentico para que oremos. Llámeme al 718-3359. Envíeme su mensaje al 310-618-9262. Déjenos su mensaje a través de Facebook, Shalom Radio Shalom. Allí estamos para ayudarle y para recibir sus inquietudes. Y comuníquele a otros, www.irmshalom.com. Los mensajes están en YouTube, irmshalom.com TV. Ya vuelvo.